Hola a todos, mis queridos alumnos inglesianos. Nos encontramos en un resumen de las clases online de historia, principalmente hoy con el quinto básico, recursos naturales y riesgos naturales de Chile. Comencemos. Hola a todos, por acá, profesor Sebastián, quien hoy día les tiene preparado este resumen de la clase de geografía, ¿verdad? Para quinto básico, resumen el cual se encontrará en el canal de Historia Activa, y no olvidar enviar su actividad al correo historia.activa.six@gmail.com. Además, iniciar sesión con su correo institucional. También tener presente que deben ustedes escribir su nombre y su curso antes de enviar la actividad en el documento, ya sea una imagen, un PDF, un Word, lo que sea. Hay que escribir el nombre y el curso, chiquillos. Ojo con ese detalle. Bien, comenzamos entonces con el resumen de la clase de geografía sobre los recursos y riesgos naturales de Chile. Objetivo: reconocer y ubicar en un mapa los recursos naturales de Chile. Importante saberlo, ¿verdad? Además, investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que azotan nuestro país. Indicadores: localizan algunos de los principales recursos naturales y obtienen información de diversas fuentes de información sobre los fenómenos naturales en Chile. Quinto básico, atención. Vamos a rápidamente ir a las ideas previas y repaso, ¿verdad?, de las clases anteriores que hemos tenido, ¿sí? Que las clases que están también grabadas y guardadas en el Moodle y en YouTube, en nuestro canal Historia Activa. Lo primero que vimos en nuestras clases son las zonas naturales de Chile. A lo largo del territorio nacional podemos distinguir 5 zonas naturales: Norte Grande, Norte Chico, Centro, Sur y Austral. Bien, eso debe estar sumamente claro. Y cada una de ellas presenta ciertas características y condiciones geográficas que las determinan y las hacen diferentes unas de otras. ¿En qué aspectos? Relieve, clima, flora, fauna y la hidrografía. ¿Sí? Y si le sumamos además la densidad poblacional, los recursos naturales y los riesgos naturales, tenemos un panorama completo de lo que es Chile, una radiografía, ¿verdad?, a nuestro país. Bien, aquí en esta sábana de características, ¿verdad?, podemos diferenciar todos los elementos claves que tiene cada zona natural, desde el clima, el relieve, ¿cierto?, la forma, los volcanes que posee. Todos esos elementos están aquí en esta sábana, ¿verdad?, la cual está presente en el PPT que está en el Moodle. Vimos varias clases y repasamos también lo que son los perfiles topográficos de Chile, las diferencias entre cada zona natural, y también nos enfocamos bastante en nuestra zona de norte chico, semiárido, ¿cierto?, que tiene características bastante importantes, por ejemplo, las planicies litorales, las terrazas, ¿verdad?, el valle transversal, que es una característica esencial del norte chico, precordillera y cordillera de los Andes, a diferencia del norte grande, que tiene farallón costero, cordillera de la costa más pronunciada, depresión intermedia donde se encuentra el desierto de Atacama, el más árido del mundo, y la cordillera de los Andes con el altiplano, donde se siembra la quinoa en el altiplano, para que todos entendamos que también hay agricultura en la zona altiplánica. Seguimos avanzando: zona central, zona sur y zona austral, ¿cierto?, con distintas características. Que uno se le eleva a la cordillera de la costa, que está la depresión intermedia en la zona central, por ejemplo, donde se encuentra Santiago, ¿verdad? En la zona sur aparece ya los lagos, por ejemplo, el lago Yanquihue, el más grande de Chile, en la red de 7 lagos. Bueno, un sinfín de lagos que van cortando el territorio, ¿cierto?, con estas redes de ríos endorreicos. Además de eso, en la zona austral ya la cordillera de los Andes desaparece, no en un 100%, pero se transforma en verdad en tierras de baja altura y que está rodeada por canales australes, más la pampa magallánica. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos perfiles nos demuestra que Chile, si lo vemos desde el perfil, ¿verdad?, es distinto desde la zona norte grande hasta la zona austral. En cuanto a la hidrografía, que quiere decir los ríos, lagos, canales, ¿verdad? Todo lo que sea agua dulce superficial es la hidrografía. Y nosotros lo que vimos más importante es la división entre los que son los ríos o las zonas arreicas,
los endorreicos y los exorreicos. Poca agua, media cantidad de agua y mucha agua, ¿verdad? Y que así se reparten esta cantidad de ríos y lagos a nivel nacional. Aquí tenemos los caudales de los ríos. Y esos caudales de los ríos, que finalmente nosotros elegimos a uno, que es el más caudaloso de Chile, es el río Báquer. Pero esto se va midiendo en centímetros cúbicos, ¿cierto? Y cada temporada del año. Un punto importante que además dimos cuenta es la sequía que azota a nuestro país desde hace algunos años. La escasez de lluvia, la escasez de agua, ¿verdad? El mal uso del agua. Han existido ahora un sinfín de teorías para poder controlar el uso del agua, el ahorro del agua, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos a la agricultura que nos da de comer, ¿cierto? Las verduras y las frutas, ¿verdad? Entonces, la sequía es un tema sumamente importante. De hecho, podría ser un video solo de la sequía con todos los elementos que esto contribuye y las problemáticas que tienen algunas regiones y localidades por la falta de agua. Además vimos la distribución de la población con lo que significa la densidad poblacional, cantidad de personas por kilómetro cuadrado, ¿cierto?, en algún territorio. Tenemos, por ejemplo, las zonas menos pobladas, como el Norte Grande, la zona más densamente poblada, que es la zona centro, y ahí yo les di en la clase oficial un ejemplo sobre el COVID-19 en Santiago, la zona central y la zona sur, donde está la mayor concentración de personas y claramente la mayor cantidad de contagiados con el COVID-19. Y la zona austral, que porque está tan desmembrada, tanto canal, tanto archipiélago, ¿verdad? Hay habitantes, obvio, pero la conexión es difícil, el hábitat es difícil, entonces por lo tanto es una zona que es menos densamente poblada. Y aquí hay dos elementos, dos conceptos claves que nosotros también vimos en clase, que es la zona ecúmene, que es una zona que se puede habitar porque tiene las condiciones geográficas, climáticas, de recursos, ¿verdad? Y las zonas que son anecúmenes, que no tienen esas características y que es complejo habitarlas ahí. Bien, vimos además, sin olvidar también, los climogramas, que tienen que ver con la cantidad de precipitaciones, lluvias, durante los meses del año, en las estaciones del año, según la temperatura también que afecta a esas zonas, y las comparamos en todas las zonas naturales de Chile. Vimos los climas y microclimas que afectan o que tiene nuestro país, el clima árido, semiárido, como esa es la zona de la cuarta región, ¿verdad? El Mediterráneo, los estepáricos, los templados, los polares, los tundra, todos los climas que reparte Chile y los microclimas que afectan ciertas zonas. Bien, además de eso, no olvidar también que vimos el proceso de que Chile, al ser tan largo y diverso, también es compleja la comunicación. Bien, eso por un lado. Ahora bien, vamos a ver un video para dar inicio también a lo que es el objetivo, que son los recursos naturales. Atento al video para que reconozcan algunos elementos. No lo veremos completo, pero sí algunas partes para poder chequearlo.
Si se pudieron dar cuenta, ahí fue un resumen del video, pero aparecían varios elementos claves de recursos naturales que tienen que ver con el ámbito mineralógico, ¿verdad? El tema del relieve, el uso de las rocas, los metales y los no metales. Además de eso, aparecían los recursos marinos, que tienen que ver con los 5.000 kilómetros de costa que tiene Chile, donde hay caletas de pescadores, puertos, ¿verdad? Un sinfín de elementos. Además, el servicio, aparecía Santiago, aparecían elementos claves de nuestro país, que nos llevan a qué? A iniciar con los recursos naturales de Chile, ¿verdad? Para que comprendamos cuál es nuestro tesoro, cuáles son nuestros recursos y cómo también podemos aprovecharlos de mejor manera. Bien. ¿Cuáles son nuestros recursos más importantes? Los hidrológicos, agua, ¿verdad? El agua dulce. ¿Mm? Energéticos, el petróleo, el carbón, la leña, el gas, el suelo, el uso del suelo, el recurso suelo, sumamente importante. Los mineros, los mineralógicos, los silvoagropecuarios, que tiene que ver con lo forestal, agricultura, ganadería y obviamente la pesca. Silvoagropecuario abarca los tres elementos: forestales, agricultura, ganadería. Bien, esa palabra es clave. Antes de continuar, claramente hay que reconocer qué son los recursos naturales renovables y los no renovables. Por un lado tenemos los renovables, que son la silvicultura, los bosques, los suelos, el mar. Son de uso responsable, su uso responsable permite su reposición e incluso su aumento. Ojo con ese detalle. En cambio, los no renovables, como los minerales metálicos, los minerales no metálicos y los hidrocarburos, ¿verdad? Existen en cantidades determinadas y su mal uso y su sobreexplotación pueden provocar el agotamiento. Ahí tenemos el cobre, por ejemplo, el cuarzo por otro lado y el petróleo también. ¿Sí? Renovables, no renovables. Recursos inagotables, el agua, el aire, ¿ah? Que obviamente no hay que contaminarlos, ese es un dato importantísimo. Recursos renovables, tenemos que preservarlos y conservarlos. Y los recursos irrenovables o no renovables, ¿verdad? Lamentablemente se van a terminar agotando sí o sí. Aquí podemos observar un mapa, donde este mapa está dividido por la mitad, Chile, ¿verdad? Que comienza del norte, llega a la zona centro y luego continúa del centro a la zona austral. Y la simbología tiene algunos elementos clave, como son ese arbolito que es la silvicultura, ¿verdad? La agricultura, que es como una flor, la vaquita que aparece en la ganadería, el carrito de minero de la minería y el pez es la pesca. Y se reparte a nivel nacional, ¿verdad? Una diversidad de recursos naturales. Zona norte tenemos la minería principalmente, con un poco de pesca. Más al centro sur tenemos pesca, agricultura, silvicultura, ganadería en la zona sur austral y silvicultura y además agricultura y además minería también en la zona ya austral magallánica. Bien, y así se reparten los recursos naturales en Chile, localizándonos en este mapa. Ojo con este detalle, este mapa aparece en la guía de trabajo. Además de eso, debemos entender los sectores de producción económicos de Chile. Por ejemplo, sector primario, tenemos la minería, la agricultura, ganadería, pesca, la silvoagropecuario. En el sector secundario, la industria de transformación o la agroindustria, que es la que usa mucho Chile. Y el sector terciario, el turismo, el comercio, transporte, comunicaciones, servicios en general. Aquí el ejemplo que yo di en clases es súper básico y es entendible para todos. Sector primario, yo extraigo la papaya, porque todo lo que es extracción de la tierra, del mar, es primario. Yo extraigo la papaya, la llevo a la industria o la agroindustria para que la hagan jugo y la embotellen. Ahí la llevo al sector secundario. Y luego de que tengo todas las botellas con el jugo ya embotelladas, ¿cierto? Y selladas, las llevo al comercio para que se venda el jugo de papaya, sector terciario. Entonces pasa desde el sector primario con la extracción, secundario la transformación, ¿verdad? Y sector terciario la venta y masificación de la oferta y demanda del producto. ¿Bien? ¿Qué otro ejemplo tienes tú? Lo espero. Aquí también podemos ver el panorama más general en cuanto a lo que son las regiones
¿Y qué productos o recursos tiene cada región? Es súper apreciable, ¿verdad? No es necesario memorizarlo, pero sí, por ejemplo, saber que nuestra región tiene elementos de minería y de agricultura, que son sumamente importantes para nuestra región. Y eso, a grandes rasgos, como resumen, sobre los recursos naturales de Chile. Ahora bien, para introducirnos al segundo objetivo, que tiene que ver con los riesgos naturales, tenemos un pequeño video. Constantemente nuestro país es azotado por catástrofes naturales. En los últimos años hemos sufrido 3 terremotos con tsunami. En 2010 vivimos un 8,8 grados en Concepción. El 2014 un 8,2 grados en Iquique y el más reciente, el 2015 en Coquimbo, con un 8,4 grados. Los incendios también son parte de las tragedias de nuestro país. Uno de los más desoladores fue el del 12 de abril de 2014 en los cerros de Valparaíso, donde hubo cerca de 3.000 casas destruidas y 12.500 damnificados. Sin ir más lejos, este verano, la sexta y séptima región también se vieron afectadas por los grandes incendios, donde 1.500 viviendas quedaron destruidas. Los aluviones y erupciones volcánicas se suman a las catástrofes de nuestro país. El 2 de mayo de 2008 hizo erupción el volcán Chaitén, obligando la evacuación de más de 4.000 personas y la reubicación de la ciudad. El 25 de marzo, los aluviones no tuvieron piedad con las regiones de Atacama y Antofagasta, las cuales dejaron un saldo de 31 muertos y 49 personas desaparecidas. De todas las emergencias ocurridas en Chile en los últimos 35 años, un 19% han ocurrido en la región de los lagos, seguida por la región metropolitana con un 17% y por la región del Biobío con un 13%. Para acelerar la toma de decisiones ante una catástrofe y apoyar la gestión para la etapa de reconstrucción de las zonas afectadas, AMUCH ha decidido que... Bien, ahí observamos un proyecto de las municipalidades de Chile sobre el próximo tema, que son los riesgos naturales de Chile. Un tema complejo, un tema que tenemos que seguir avanzando y educándonos porque cada vez son mayores los riesgos que se pueden correr en Chile. Bien, comenzamos. ¿Qué es un riesgo natural? Según algunas fuentes, son aquellos elementos del medio físico y biológico nocivo para el hombre y causado por fuerza ajena a él. O sea, el ser humano no interviene en esto, sí tiene que reaccionar a estos. ¿Cuáles son los riesgos naturales que enfrenta nuestro país? Se dividen en 3 grupos. Primero, y los más importantes, y es el cual nosotros nos vamos a enfocar hoy, que tiene que ver con el riesgo natural de ámbito tectónico, que son los terremotos, los tsunamis y erupciones volcánicas. Por otro lado tenemos los climáticos, que son las inundaciones, la sequía, el derrumbe, la avalancha, las heladas. Y finalmente los biológicos, como por ejemplo la marea roja. También tenemos, si nos vamos al caso del COVID-19, también es un riesgo natural, si es que es natural, claramente, quiero dejarlo en duda, un riesgo biológico. Se transforman estos en riesgos cuando está el hombre, el ser humano, mejor dicho, involucrado en ellos. Por ejemplo, si yo construyo una vivienda cerca de las orillas de un río y sabiendo que ese río en algún momento va a crecer y me va a llevar la casa, claramente ahí eso es un riesgo que se transforma, ¿verdad? Porque el ser humano se instaló ahí. O vivir a los pies de un volcán. ¿Mm? Vivir cerca de la costa en zonas que son de inundabilidad, por ejemplo, en los tsunamis. Entonces, desastres naturales y riesgos naturales, ¿verdad? Son 2 elementos claves. Un desastre es todo lo que pasa naturalmente y se transforman en riesgos cuando el ser humano está involucrado. Riesgos naturales de origen tectónico. Aquí tenemos los terremotos, los maremotos y las erupciones volcánicas. ¿Por qué son tan frecuentes en Chile? Porque claramente estamos en 2 placas que son muy activas, principalmente la placa de Nazca, que se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, que quiere decir eso, que es una zona muy activa en cuanto al movimiento tectónico y a los sismos. ¿Ya? Nosotros estamos propensos a tener muchos sismos más de aquí en toda la historia que podamos tener, y tenemos un sinfín de sismos hacia atrás. De hecho, sin ir más lejos, tenemos el sismo o el terremoto más grande de la historia
que alcanzó los 9.5 según los instrumentos de la época, que incluso pudo haber sido más. Hubo modificación de territorio. Es cosa de, por ejemplo, la ciudad de Puerto Saavedra, que finalmente también tuvo que ceder el lago que tenían de agua dulce, ahora quedó salado. Es el único lago, el lago Budi es el único lago salado de Sudamérica, por ejemplo, donde la fauna tuvo que sobrevivir de una u otra manera y otra tuvo que morir. ¿Mm? Son cosas que van sucediendo a raíz de este sistema de placas tectónicas que tiene su origen en la teoría de la deriva continental de Alfred Wagner, ¿verdad? La cual finalmente nos dice que todas las placas se van moviendo porque la corteza terrestre, ¿verdad? Está en la deriva, porque el magma también va moviéndola de acuerdo a los años geológicamente hablando. Recordar que Pangea era el gran continente, Pan es todo y Gea es tierra, toda la tierra, ¿verdad? Estaba ubicada en una zona conjunto y que se fue separando a medida que fueron avanzando los tiempos. Entonces, que se quedaron los continentes como los conocemos hoy en día, pero que si seguimos avanzando, después estos también van a o deberían chocar al revés. ¿Sí? Es cosa de saber que la India, por ejemplo, fue un proceso de transformación donde el Everest se transformó a raíz de que la India era una gran isla, la cual se movió con la deriva continental y generó lo que llamamos hoy como el Everest en los Himalayas. ¿Mm? Son cosas que fueron pasando geológicamente hablando. Aquí en la imagen podemos divisar que esta deriva continental como un rompecabezas, ¿verdad? El mundo tiene un sinfín de placas, no, bueno, son las más grandes, son más conocidas, ¿verdad? Las cuales se van moviendo constantemente. Aquí lo podemos apreciar mucho mejor, donde en Sudamérica está la placa sudamericana y, bueno, rodeada por la placa de Cocos, ¿verdad? La placa del Caribe, pero la que nos afecta mucho más a nosotros es la placa de Nazca, que es súper activa, lo vuelvo a repetir, y que eso nos genera varios problemas en el cinturón de fuego del Pacífico. Japón y Chile son uno de los países más afectados, la verdad. Aquí podemos apreciar en esta imagen lo que es la subducción, que es una de las formas donde finalmente también se trabaja el elemento clave de los sismos. El proceso de subducción, ¿verdad? Donde hace un rompimiento las placas tectónicas cuando ocurren los sismos. Cuando la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana, en la corteza oceánica rompe y también genera los tsunamis, por ejemplo. Y obviamente el magma que también va a hacer funcionar los volcanes. Es todo un proceso. Sabemos además que hay placas que son convergentes, ¿cierto? O formas convergentes de la geoforma, ¿verdad? Que chocan y subducen. Las otras son las divergentes que se separan, fallas. Y las transformantes también, ¿cierto? Que son las que generan relieve. Son varios elementos según lo que es las placas tectónicas. Lamentablemente no hay todavía instrumentos, no hay adivinos que puedan decirnos cuándo ocurren los terremotos, pese a que se han querido entablar algunas teorías, ¿verdad? Del elemento de efecto dominó, ¿verdad? Que esto rebota acá, rebota allá. Es súper complejo y todavía no logran dar en el clavo de cómo saber cuándo viene un sismo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Es obviamente estar preparados. La prevención. Por ejemplo, los colegios, zonas de seguridad, las señalizaciones de dónde salir, qué hacer, las operaciones, ¿verdad?, de seguridad que se realizan en los colegios. En las casas también tener el kit de seguridad, con la luz, linternas, ¿verdad?, radios, etcétera. Las formas de cómo salir de un recinto cerrado, estar lejos de qué elementos de la casa o del colegio, son cosas que uno debe manejarlas y eso se va a ir dando a raíz de la educación que se genere en los colegios. Hay un geólogo muy, muy importante que yo considero que es bastante entretenido para los niños lo puedan entender muy fácil, cómo estar prevenidos para los sismos. Es el señor Marcelo Lagos, muy criticado por la academia, pero sin duda alguna es muy claro en sus conceptos para explicar estos fenómenos. Yo se los recomiendo, hay algunos libros que están en el ámbito escolar y otros también que los pueden revisar en el canal de YouTube. ¿Sí?
Bueno, seguimos con las recomendaciones básicas, ¿cierto? El triángulo de la vida, el no usar automóvil en un caso de un sismo cuando ustedes estén en la Avenida del Mar, por ejemplo, acá en La Serena o en alguna otra ciudad. Porque si ustedes tienen algunos minutos para poder arrancar o correr con la tranquilidad, ¿cierto? Avanzar rápido desde la Avenida del Mar hacia el centro, pero no lo pueden hacer en auto. Es complejo ese elemento, ¿verdad? Cortar la luz, el agua, el gas cuando está ocurriendo un sismo son sumamente importantes. Estar lejos de las ventanas, mantener la calma, ¿sí? Son elementos claves que uno debe considerar para el tema de los sismos. Los principales riesgos naturales que afectan nuestra zona son los terremotos, tsunamis, inundaciones, aluviones, ¿verdad? Que finalmente azotan nuestra zona principalmente. Ojo, que también los elementos climáticos. También podemos llamar la sequía como un efecto también. Recordar que dentro de los terremotos más conocidos y más fuertes que hemos tenido en intensidad, los cuales se miden en Richter y Mercalli, ¿verdad? Que son sus elementos de intensidad y magnitud, eh, podemos comprender que la región de Coquimbo ha tenido algunos terremotos bastante importantes las últimas décadas. Por ejemplo, el de Punitaqui de 1997, que fue bastante fuerte. Y también tenemos, y que generó bastante destrucción en las zonas rurales principalmente. Y el que ocurrió en el 2015, ¿verdad? En septiembre, el 8.4 aquí en la región y que también generó un tsunami en las zonas de inundación que ya estaban establecidas que eran de inundación y la gente y el Estado construyó igual. Incluso hasta la Teletón estaba en ese elemento. ¿Ah? Ahí hay que investigar un poco más porque finalmente en 1922 fue zona de inundación con el terremoto que hubo en Vallenar. Entonces yo me pregunto y no me explico cómo no aprendemos de la historia geológica, cómo no aprendemos de la historia sísmica, cómo no aprendemos de la historia, chiquillos. ¿Cierto? Ahí hay un tema muy importante a investigar. Bueno, en las regiones se dividen distintos riesgos naturales. La verdad que Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta, inundaciones, aluviones, terremotos, también hubo uno en Iquique, ¿verdad? En la última década. En las erupciones volcánicas en el norte también. Atacama y Coquimbo, inundaciones, aluviones, sequías y sismos. No tenemos volcanes, o sea, volcanismo, así que no nos preocupamos de eso. Entre Valparaíso y los lagos, inundaciones, aluviones, sequías, heladas, sismos, erupciones volcánicas. Uno de los volcanes más activos es el volcán Villarrica, por ejemplo. ¿Ah? El volcán Chaitén, que hizo erupción en algún tiempo atrás. ¿Ah? Hay muchos volcanes muy cercanos a ciudades en la zona sur. Aysén y Magallanes, desplazamiento de terrenos, derrumbes, sequías y sismos. Ojo, en las zonas donde están los canales, ¿verdad? De la zona austral, hay desplazamientos de tierra que generan tsunamis que no son tectónicos, sino que más bien es por desplazamiento del relieve que cae al mar y genera olas que afectan esas zonas. En algún momento murió gente, murieron bastantes personas en una inundación de ese tipo, en un tsunami provocado por un desplazamiento de relieve. ¿Mm? Entonces, el mensaje es súper claro, chiquillos y chiquillas. Hay que tener educación para el tema de los riesgos naturales, hay que tenerla, hay que manejar las condiciones, hay que manejarlas en cuanto a la prevención. No podemos actuar de otra manera. Chile es un país sísmico y vamos a convivir siempre con ello. No es el fin del mundo ni nada por el estilo, hay que estar tranquilos, ¿verdad? Hay que tratar de que, bueno, las condiciones de las construcciones hoy en día han mejorado muchísimo desde el 2010, por ejemplo, y de un poco atrás. De hecho, hay países que nos tienen de ejemplo a nosotros en cuanto a las construcciones. Pero yo me pregunto, aún hay ciudades, aún hay alcaldes que construyen cosas muy cerca del mar. No hemos aprendido. Hay que poner atención, chiquillos, en eso. Los invito a investigar. No olviden investigar sobre los terremotos que fueron los más fuertes en Chile. También los invito a investigar de los del mundo. Es una materia muy apasionante. Así que hoy día, entonces, tuvimos recursos naturales por un lado, riesgos naturales por el otro, donde ya nos sentenciamos a conocer nuestra radiografía chilena, ¿verdad? Desde las zonas naturales hasta todas sus características
principales para saber dónde estamos, dónde nos localizamos, con qué convivimos y hasta cuándo estaremos. Bien, me despido, profesor Sebastián, en esta clase resumen de quinto básico, así que a ponernos a estudiar sobre los riesgos naturales y también para estar muy preparados, porque siempre conviviremos con ellos. Hasta luego, Historia Activa se despide, profesor Sebastián, chao.